comenzamos un nuevo programa de salud y sociedad en Popular Televisión. Hoy, desde la consulta de reumatología del doctor Marcial de la Era, aquí en la calle Emilio Pino. Marcial, muchas gracias por recibirnos aquí en tu consulta. Gracias por invitarme. Y por ilustrarnos del tema que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del tema de los dolores articulares. ¿Dolores articulares son siempre igual a reuma? Bueno, realmente la reumatología lo que estudia son las enfermedades del aparato locomotor, ¿no? Entonces, el aparato locomotor lo incluye en lo que son las articulaciones, los tendones, los músculos, y luego también hay que incluir un grupo de lo que llamamos enfermedades del tejido conjuntivo, es decir, que ahí entrarían una serie de enfermedades menos frecuentes, como pueden ser las vasculitis, que son enfermedades que se produce una inflamación de los vasos, que es la irrigación que tiene un tejido, y esos vasos pueden estar localizados en distintos sitios y también a veces se acompañan de dolor articular entre sus síntomas. Y entonces, efectivamente, el dolor articular es un síntoma princes de las enfermedades reumáticas. No obstante, también hay que descartar en ocasiones dolores que se localizan en zona que pueden pensar uno que puede ser articular, pero que su origen es referido, es decir, que viene de otro sitio, de otro órgano, de otro aparato, y ese sería un poco el origen. Es decir, que el dolor articular es una manifestación habitual de las enfermedades reumáticas, pero hay veces dolores que se pueden localizar o referir como si fueran articulares y que vienen de un origen no reumático. Ahí es lo que hay que distinguir. Y es bastante frecuente el tener un dolor articular, porque yo creo que a medida que van pasando los años, casi todos vamos oyendo que si no es mi vecino soy yo el que tiene un dolor en alguna de las articulaciones, de las cuales veremos algunas. Es bastante frecuente. ¿Y a quién voy primero? Es decir, yo tengo el síntoma y ¿a quién acudo? ¿Al reumatólogo? Claro, tú me vas a decir que es reumatólogo, o al traumatólogo. Esto yo creo que es un concepto que conviene tener claro y que yo creo que cada vez la gente lo va teniendo más claro, ¿no? En principio, el reumatólogo es el especialista médico del aparato locomotor. El traumatólogo es el especialista quirúrgico. El símil es el cardiólogo y el cirujano cardiovascular. Es decir, si yo tengo un problema de corazón porque me fatigo, porque tengo una arritmia, porque tengo un infarto, el médico que le va a ver primero es el cardiólogo. Que luego hace falta una cirugía porque hay que recambiar una válvula o porque hay que hacer una cirugía de sustitución, entonces se le remite al cirujano del aparato circulatorio, que es el cirujano cardiovascular. En reumatología o en el aparato locomotor, mejor dicho, pasa lo mismo. Si yo tengo síntomas, lo habitual es que me vea inicialmente el médico del aparato locomotor, el clínico, que sería el reumatólogo, y si hace falta una indicación quirúrgica, pues entonces ya me vería el cirujano del aparato locomotor, que es el traumatólogo o ortopeda. Y es frecuente desde el punto de vista reumatológico los dolores articulares. ¿Y por qué? ¿Qué causas? Es decir, tú nombraste una serie de estructuras antes, pero ¿por qué esas estructuras causan dolor articular? Bien, digamos que esas estructuras, normalmente el dolor articular se transmite a través de inervación, es decir, que para tener dolor tienen que ser estructuras inervadas. Todas esas estructuras tienen unas terminaciones nerviosas que transmiten dolor. ¿El dolor por qué se produce? Generalmente porque hay un proceso inflamatorio en la zona. Ese proceso inflamatorio hace que se libere una serie de sustancias que estimulan esas terminaciones nerviosas, que se transmiten por medio del sistema nervioso hasta centros superiores, corticales o subcorticales, y esos son los que me dan la percepción de dolor. Es decir, que la causa generalmente es un proceso inflamatorio en la zona que hemos referido anteriormente. Zonas donde no tienen inervación no van a generar dolor. Por ejemplo, el cartílago propiamente dicho es una zona que no tiene terminaciones nerviosas. El cartílago no duele, pero sí hay estructuras alrededor de ese cartílago, como puede ser la sinovial, como puede ser ligamentos, como puede ser la cápsula, que cuando se daña el cartílago generalmente a la vez repercute sobre el resto de estructuras que son las que transmiten el dolor. Una cosa que se da mucho y se dice mucho en el norte,
Estos procesos, estos dolores articulares y estos procesos inflamatorios, ¿se dan más por el clima húmedo o frío? Uh-huh. Eso hay gente que se ha interesado, digamos, en estudiar precisamente esas variables, ¿no? Es decir, analizando los casos que vienen a la consulta, analizando las variables climatológicas, que como comentabas, a veces es la temperatura, a veces es la humedad, han visto si era más frecuente la presentación de síntomas. Por ejemplo, en una enfermedad reumática como es la artritis reumatoide, pues hay artículos recientemente publicados por algunos compañeros, por ejemplo en Madrid, quiero decir, no en Honolulu, en Singapur, sino en Madrid, ¿no? Entonces, ellos lo que analizaban eran los pacientes con artritis reumatoide que veían durante un periodo de tiempo en urgencias, que acuden a urgencias por agravamiento de sus síntomas, y lo correlacionaban con la temperatura y la humedad que había en esa época del año. Entonces, las conclusiones que ellos obtenían es que efectivamente en las épocas donde había más frío y en las épocas donde había más humedad, esos eran factores que hacían que acudiera más gente o con más síntomas por esa enfermedad, por artritis reumatoide, a los servicios de urgencias. Pero curiosamente, en el grupo que ellos analizaron, no era en todos los grupos de edad, sino en una edad intermedia entre los 50 y los 65. Todos los trabajos hay que interpretarlos, hay que analizarlos los ratos. Entonces, claro, ellos decían, estamos analizando consultas de urgencias, a veces a la gente mayor le cuesta más en una época de más frío como el invierno, ir a un servicio de urgencias es algo que esté muy mal, por eso quizás el grupo de más edad no era significativo los cambios de temperatura, en este caso por debajo de 10 grados, para aumentar los síntomas, pero en general yo siempre digo que los pacientes siempre tienen la razón porque son los que nos transmiten y los pacientes siempre nos comentan eso. Otra cosa es que hay veces que también tenemos un poco como personas la costumbre de echar la culpa al empedrado, como se suele decir coloquialmente, es decir, bueno, me duele más, y muchas veces ves que los pacientes te dicen que les duele más en verano, otras veces es en invierno, otras veces son las oscilaciones, no tanto el grado de humedad o el grado de temperatura en absoluto, sino las variaciones. Pero los trabajos efectivamente muestran que en sitios o en condiciones donde hay más frío y más humedad hay un poco más de síntomas. Es importante saber que estamos hablando de síntomas, no de progresión o de agravamiento de la enfermedad. Es decir, si yo tengo una persona o yo tengo una artrosis en una rodilla, esa rodilla me va a notar más o la voy a notar más los síntomas debido, o si estoy en un clima con más oscilaciones, con más humedad, con más baja temperatura, que si estoy en un clima más homogéneo, más seco, de una mejor temperatura. Aunque al final el desgaste de esa articulación va a ser similar en un sitio o en el otro. Es decir, si yo al final voy a tener que acabar, por ejemplo, con una cirugía en esa rodilla porque va muy mal, va a haber el mismo número de casos de cirugía por esa artrosis en la rodilla en un clima seco, pongamos Benidorm, Marbella, Almería, que en un clima húmedo como puede ser Santander. O sea que no hay que emigrar de Santander porque me duela la rodilla o me duela la cadera. Exactamente, ese sería el consejo. Yo siempre les digo a pacientes que a veces hacen esta observación que tú dices, que antes de vender su casa e irse al Mediterráneo, como los, digamos, sajones, haga usted una prueba de 3 meses, váyase 3 meses ahí a esto y compruebe, porque normalmente eso es lo que nos ocurre. Es decir, que normalmente también es cierto que cuando vamos de vacaciones vamos en unas circunstancias distintas, no tenemos una actividad, sino que nos lo dan todo hecho. En cambio, cuando ya repetimos las rutinas que hacemos en nuestra situación habitual de residencia, en un sitio con unas condiciones climatológicas distintas, pero hacemos los mismos trabajos, resulta que los síntomas no son tan diferentes, ¿no? O sea que las vacaciones nos van bien para las articulaciones. Eso es, las vacaciones también, en las sobrecargas son efectivamente útiles, evitarlas, y las articulaciones lo agradecen, exactamente. ¿Qué características clínicas tiene estos dolores articulares desde tu punto de vista? Realmente cuando tenemos un dolor articular, el médico que ve al paciente o el especialista en este caso de reumatología, lo que siempre se pregunta es cómo es el dolor, dónde se localiza, desde cuándo ocurre, qué factores lo agravan o lo mejoran. Es decir, eso nos va orientando un poco la localización, la topografía, la irradiación, las características del dolor. Es decir,
El dolor en reumatología es el síntoma princeps, el dolor articular. Entonces tenemos que perfilarlo porque varía mucho. Aunque todos sean dolores, es muy distinto un dolor urente, quemante, ardiente, es distinto un dolor que es como un hormigueo, como una parestesia que hablamos, es distinto un dolor continuo, es distinto un dolor intermitente, es distinto un dolor que despierta por la noche al paciente, es distinto un dolor que tiene una irradiación determinada. Esos datos que el médico va recogiendo porque el paciente se los cuenta o porque le interroga durante la anamnesis de la historia clínica, orientan muy bien las características del dolor, de dónde parte ese dolor, cuál es la fuente de ese dolor, de las estructuras que comentábamos antes, si es un dolor referido, que eso es un aspecto importante como apuntábamos anteriormente en reumatología, es decir, que muchas veces el paciente viene a la consulta y dice, me duele la rodilla, y el problema es que tengo, porque esa es otra de las cuestiones, el paciente dice, tengo un dolor en la rodilla y es una artrosis, va haciéndose él mismo un autodiagnóstico, autolocalización, y resulta que cuando analizamos esas características vemos que, por ejemplo, es muy frecuente, al ser un dolor referido en la zona de la rodilla, el paciente lo nota ahí, pero los dolores reumatológicos muchas veces no son tan puntuales, tan precisos como cuando me pincho en un dedo, que sé exactamente el punto donde me he pinchado, la profundidad, etc. Y esos dolores a veces de rodilla vienen de cadera. Cuando nosotros perfilamos los síntomas, hacemos la exploración física, vemos que esa rodilla no hay signos inflamatorios, no hay dolor, y resulta que el problema está en la cadera, el dolor es referido. La causa, el origen viene de la cadera, aunque el paciente nos lo refiere porque ahí es donde lo nota, y eso es algo que el médico tiene que conocer, es decir, ver los signos, las características del dolor, si se acompaña de inflamación, de aumento, ver los datos de exploración, analizar esa articulación y las estructuras periarticulares, analizar a distancia el resto de órganos y sistemas, y hay veces que tenemos que pedir pruebas complementarias, porque con las preguntas que le hacemos, la anamnesis que decimos y la exploración física no nos queda claro si puede venir de un origen u otro, de una estructura articular o periarticular, y entonces necesitamos algunas otras pruebas complementarias que nos ayuden a precisar ese diagnóstico que tenemos de sospecha entre una u otra patología. Pero digamos que esa es la secuencia que debemos de hacer: analizar un poco las características del dolor, explorar al paciente para ver dónde viene, y luego, en función de la sospecha que tengamos, pedir una serie de pruebas diagnósticas otras. Estoy viendo que tienes ahí encima de la mesa una maqueta de una articulación, porque te iba a preguntar que si nos podías mostrar, suele haber un cambio en el cartílago, por ejemplo, en la rodilla. Hay cambios en el cartílago. ¿Nos puedes mostrar en esa articulación, por ejemplo, qué es el cartílago? ¿Cuál es el cartílago? Porque nuestros televidentes no saben exactamente cuál. Bueno, esto es una rodilla donde aquí lo que vemos es la parte distal más lejana desde la cadera del fémur. Esta estructura de aquí sería la tibia, y luego tendremos aquí una serie de estructuras. Estas son las estructuras óseas. Sobre ello tenemos esta estructura, que es un ligamento, que es el ligamento lateral interno, y luego tenemos algunos otros tendones. Estos tendones vienen de estructuras musculares que acaban en esa zona y que se unen. Por otra parte, en la rodilla es una articulación que tiene unas estructuras intermedias entre los dos extremos óseos, que es lo que se llaman los meniscos. Este sería el menisco interno, y por el otro lado tenemos otra estructura que sería el menisco externo. La rodilla tiene también otra peculiaridad, que es que tiene unas estructuras que están ahí cruzadas por dentro de la articulación, no sé si se ven desde ahí, que son los ligamentos cruzados. Entonces, como vemos, todas esas estructuras pueden estar afectadas y pueden ser causa de dolor. Esto es lo que vemos aquí, pero también la articulación, aparte de esto, tiene un envoltorio como un manguito, que aquí no está representado, como si fuera una funda que envuelve la articulación, que es la cápsula articular. Esa cápsula articular, por dentro, está tapizada de una membrana sinovial. Ese tapiz, digamos, esa moqueta interior de la cápsula articular, esa membrana sinovial, lo que produce es el líquido sinovial. El líquido sinovial es la estructura responsable y encargada de la producción de ese líquido que lubrica las superficies articulares. Entonces,
Todas esas estructuras, el cartílago lo que hace es recubrir esos extremos óseos que comentábamos anteriormente, tanto del fémur como de la tibia, lo recubre, permitiendo que tengan una buena congruencia, es decir, que se articule bien un extremo óseo con el otro sin tener superficies de resistencia, de roce, y también otra función fundamental del cartílago, que es soportar la presión. Si nosotros estamos de pie y pesamos, vamos a poner 70 kilos, estáticamente cada rodilla está soportando, cada cartílago de sus 70 kilos. Eso parece que no es mucho peso. Si nosotros analizamos lo que hago cuando cojo impulso para saltar, yo tengo que hacer un impulso y mover 70 kilos a una determinada velocidad, se multiplica. Si yo, al revés, caigo desde una estructura de 1 metro, depende de cómo caiga, porque el aparato muscular lo que hace también es servir un poco de acolchamiento, de amortiguación de esa energía cinética que yo llevo cuando voy cayendo desde 1 metro de altura, y por eso hay veces que si yo caigo bien, flexiono bien, amortiguo bien, ese cartílago tiene que absorber esa energía. Pero si caigo mal porque no he previsto bien la caída, porque me ha pillado de sorpresa, porque me resbalé de la escalera y caí de 1 metro y caí bruscamente, el impacto que recibe ese cartílago es mucho más. La energía que tiene que absorber ese cartílago es mayor. Entonces el cartílago cumple esas dos funciones. Una función de deslizamiento sin resistencia, unido a la lubricación que ayuda el líquido sinovial, y una función de resistencia al impacto. Antes nombraste que una de las causas del dolor articular o en cualquier articulación podía ser la artrosis. ¿Qué es la artrosis? ¿A qué afecta? Es decir, mucha gente dice, me duele la rodilla, tengo artrosis, o tengo reuma. ¿Qué quiere decir tengo artrosis? Bien, la artrosis es una de las 200 y pico enfermedades en las que vamos poniendo apellidos a lo que es el reuma. Reuma realmente es una denominación no técnica, no científica, sino fundamentalmente coloquial, ¿no? ¿De qué viene? De que la reumatología, en lo que es la historia de la medicina, es una especialidad reciente, de mediados de los 50 del siglo pasado. Entonces, anteriormente no se podía definir entidades específicas, o eran muy pocas las conocidas. El síntoma fundamental era el dolor articular, y en vez de, como no se conocían esas distintas entidades, se englobaban dentro de un tema de reuma o reumatismo o dolor reumático. A medida que vamos conociendo más entidades, realmente la denominación de reuma es un poco genérica. Nadie dice con una persona que de repente tiene un dolor en el pecho, se ahoga, le diagnostican de una angina o de un infarto. No dice, es de corazón. O si se fatiga al subir escaleras, lo mismo, es de corazón. Bueno, ya, pero de corazón, ¿qué es lo que tengo? ¿Una arritmia, un infarto? Eso es lo que hoy en día en reumatología pretendemos hacer, es decir de corazón o decir de pulmón, lo mismo para un señor que tiene un asma o una bronquitis crónica o una tuberculosis pulmonar, pues parece que son cosas muy distintas, parece que es de pulmón. Pues en el concepto de reuma pasaría lo mismo, es decir, deberíamos de precisar qué tipo de reuma es el que tengo. Si lo que tengo es una artrosis, es una artritis, es una gota, es una osteoporosis, es una tendinitis, y eso es lo que el reumatólogo debe de tratar de precisar con sus medios, como hemos dicho, de anamnesis, de exploración, de pruebas complementarias, porque muchas veces el diagnóstico varía. En la artrosis en concreto, la pregunta que me decías, se produce porque todas estas estructuras que estábamos comentando antes de la rodilla funcionan como una unidad funcional. Entre todas ellas lo que hacen es complementarse y generar un buen equipo, que es el que me mantiene la articulación con la función que tiene que hacer. En la artrosis lo que se produce inicialmente el daño es en la superficie del cartílago. Ese cartílago que hemos dicho que era liso, brillante, como el que ve una bola de billar que rueda perfectamente, pues ese cartílago empieza a tener grietas. Ese cartílago empieza a fisurarse, empieza a hacer surcos, empieza a ser irregular, y eso hace que la bola no ruede bien, eso hace que va crujiendo, va doliendo, porque se produce una inflamación alrededor, y eso, si va aumentando, repercute en el resto de las estructuras. ¿Por qué? Porque ese cartílago se va adelgazando, con lo cual se genera una cierta laxitud en la articulación. El hueso que hay debajo del cartílago tiene que soportar más peso, porque la función que hace ese cartílago de amortiguación ya no la hace al perder sus propiedades, y el hueso soporta más, con lo cual aparecen unos picos óseos, los famosos picos del oro que se ven en las radiografías característicamente, y eso es lo que va dibujando, digamos, el proceso artrósico. El origen, el cartílago.
Las consecuencias después, el daño en toda la unidad funcional articular. O sea, es como si en un coche hemos perdido el amortiguador. Exacto. Eso va generando que, pues que al perder el amortiguador ya anda mal, eso genera que se va dañando la rueda porque pisa mal la rueda y eso genera el coche que ya va en las curvas peor, va dando más problemas, efectivamente. ¿Y qué quiere decir cuando yo tengo algún paciente que me ha dicho que es una artrosis primaria o secundaria? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿Qué le habéis dicho? eso es. En medicina hablamos de primario cuando realmente no hay un desencadenante de esa enfermedad que conozcamos, porque eso a veces la medicina es una ciencia que evoluciona extraordinariamente rápido, no todas las entidades las conocemos, pero en el caso, o contestando la pregunta que me dices, primario quiere decir que no hay un desencadenante, porque efectivamente sabemos que hay una serie de causas que provocan artrosis, enfermedades, trastornos, por ejemplo, como la acromegalia. ¿Qué es la acromegalia? Pues la acromegalia es una enfermedad que está producida por un exceso de producción de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es una hormona fundamental para el desarrollo del aparato locomotor. Pero, ¿qué ocurre? Cuando se produce en cantidades excesivas en la época de crecimiento, los huesos crecen en exceso. Muchos jugadores de baloncesto que todos conocemos que tienen un aspecto exterior, lo que llamamos un fenotipo llamativo, con una cara muy grande, una mandíbula muy ancha, unos ojos con unos arcos superciliares muy saltones, estas personas son personas que son acromegálicas. Es decir, esa entidad puede dar una artrosis porque esas articulaciones están dañadas. Igual que también pueden dar acromegalia trastornos de la alineación. Si yo no tengo bien alineada la articulación porque esa articulación está torcida, va a cargar más una zona que otra y esa carga excesiva me va a producir una artrosis. Son artrosis secundarias. ¿Eso que tienen pies ambos o claro, son piernas torcidas? Eso es. Si yo tengo una escoliosis, una desviación lateral de mi columna, eso hace que cargue más una zona que otra, con lo cual esa escoliosis a la larga, con el tiempo, va a generar una artrosis en mi columna, causa secundaria. Hay otras veces que no hay nada de esto, no hay ningún problema de este tipo. ¿El sobrepeso? El sobrepeso es otro factor desencadenante, es decir, que efectivamente eso es un hecho demostrado que en algunas artrosis, no en todas, el factor mecánico es fundamental, es decir, clásicamente están descritas las artrosis en los dedos de las manos de los hiladores de algodón antiguos. La gente que manipulaba el algodón con las manos continuamente como mecanismo de trabajo acababa haciendo una artrosis. Las manos, por ejemplo, de los trabajadores manuales son manos que tienen mucha más tendencia a artrósicos, sobre todo cuando había menos mecanización laboral. Artrosis, por ejemplo, de otro tipo, en gente que trabaja mucho de rodillas, en cuclillas, soldadores, gente que tiene más artrosis en las rodillas. El peso es un factor que hace que, por ejemplo, en la rodilla, sí está establecido que las personas con obesidad tienen un riesgo 4 veces mayor de hacer artrosis en las rodillas que las que no lo tienen, las que tienen un peso normal. Y la corrección de ese peso a un peso normal disminuye la incidencia de artrosis. Es decir, que la artrosis en las rodillas es un factor que debemos corregir si queremos que esa rodilla progrese menos o no se produzca. O sea que es fundamental la disminución del peso para que no estén machacando ese cartílago, sobre todo de la rodilla. Eso es. Curiosamente, esto que parece que debiera ser aplicable a cualquier articulación de carga no se ve en los estudios. En la rodilla es un hecho, como acabamos de comentar, pero en cambio cuando lo vemos en tobillo no tiene la misma evolución. Es decir, hay personas que tienen sobrepeso o obesidad y que evidentemente, como hemos dicho, está demostrado que tiene una relación con la evolución de la artrosis de rodilla, pero no pasa lo mismo en el tobillo. Entonces, ¿por qué es? Pues porque hay otros factores que también influyen. La rodilla es una articulación más móvil, etcétera, ¿no? Pero vamos, en el caso de la rodilla debemos de ser muy exigentes si queremos que el paciente mejore en exigirle o en pedirle una disminución de peso. Pues tenemos que hacer una pequeña pausa publicitaria y continuamos hablando de estos temas que son muy frecuentes. Así que hacemos una pausa y volvemos en Salud y Sociedad.